Alemania, mayo de 1945. Una joven rubia camina por las calles destruidas de una ciudad alemana cualquiera. Lleva consigo solo una pequeña maleta y algunos documentos arrugados. Para quienes la ven, es una refugiada más entre los millones que vagan por la devastada Europa. Pero 3 meses antes, empuñó una porra en Bergen-Belsen, decidiendo quién viviría un día más. El colapso del Tercer Reich en mayo de 1945 no significó simplemente el fin de la guerra. Para cientos de mujeres que servían como guardias en los campos de concentración nazis, significó el comienzo de una de las mayores operaciones de desaparición forzada de la historia moderna. Mientras el mundo celebraba la victoria sobre el fascismo, estas mujeres simplemente se perdieron entre la multitud de personas desplazadas. El sistema de campos de concentración nazi empleó entre 3.500 y 5.000 mujeres como guardias durante la guerra. Supervisaban a los prisioneros, participaban en las selecciones para las cámaras de gas, administraban castigos brutales y mantenían el funcionamiento diario de la maquinaria de exterminio. No eran meras observadoras, sino participantes activas del genocidio. Cuando los aliados comenzaron a liberar los campos, estas mujeres sabían perfectamente lo que les esperaba si las capturaban. Habían presenciado los juicios sumarios de sus compañeras. Sabían de las ejecuciones inmediatas de los guardias encontrados en los campos, y sabían que no había excusa que justificara lo que habían hecho. Por lo tanto, muchas comenzaron a planear su fuga ya en 1944, cuando se hizo evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra. A diferencia de los oficiales varones, que habían estructurado organizaciones para facilitar la fuga, las guardias femeninas crearon sus propias redes informales de escape. El plan era sencillo pero eficaz: asumir las identidades de mujeres muertas en los bombardeos o de refugiados fallecidos en el intento. La Alemania de 1945 estaba repleta de mujeres indocumentadas, viudas desesperadas y refugiados de los territorios perdidos ante los soviéticos. Era el disfraz perfecto. Greta Fischer trabajó durante 3 años como guardia en Ravensbrück, el mayor campo de concentración para mujeres. En abril de 1945, ante la proximidad de las tropas soviéticas, quemó su uniforme, abandonó el campo y asumió la identidad de una refugiada silesia que había fallecido durante una evacuación. Con documentos falsificados, viajó a la zona de ocupación estadounidense, donde se presentó como una joven traumatizada que buscaba protección. Las autoridades estadounidenses, desbordadas por millones de refugiados legítimos, carecían tanto de los medios como del tiempo para verificar cada historia individual. Fischer fue registrada como refugiada, recibió ayuda humanitaria y fue enviada a un campo de reasentamiento. Desde allí logró emigrar a Argentina en 1947, donde vivió hasta su muerte por causas naturales en 1989. La historia de Fischer se repitió cientos de veces. Martha Weber, antigua guardia de Auschwitz, se convirtió en Ingrid Schmidt, una huérfana de Dresde. Anna Klein, de Majdanek, se convirtió en Elisabeth Müller, la viuda de un soldado muerto en el Frente Oriental. Hildegard Koch, de Bergen-Belsen, asumió la identidad de Margarete Wolf, una refugiada de los Sudetes. Lo que facilitó estas transformaciones fue la destrucción sistemática de registros por parte de los propios nazis en los últimos meses de la guerra. Documentos de personal, fotografías, listas de empleados, todo fue quemado para eliminar las pruebas. Sin estos registros, fue prácticamente imposible para los aliados identificar quiénes habían trabajado realmente en los campos. Además, la percepción social de las mujeres en la guerra en aquel momento facilitó estas fugas. El imaginario colectivo no podía concebir que mujeres normales pudieran haber participado en atrocidades sistemáticas. Se las veía como víctimas de la guerra, no como perpetradoras de crímenes. El llanto de una joven refugiada despertaba compasión, no sospecha. Esta idea errónea creó una enorme laguna en la justicia de la posguerra. Mientras los aliados centraban sus esfuerzos en capturar a los oficiales varones y a los líderes del régimen, cientos de guardias femeninas escaparon gracias a esta invisibilidad social. El caos que reinaba en Europa en 1945 también facilitó estas fugas. Las fronteras eran permeables, la comunicación entre las autoridades era limitada
y los sistemas de identificación eran primitivos. Una mujer que supiera comportarse como refugiada podía viajar cientos de kilómetros sin ser interrogada. Muchos de estos antiguos guardias eran jóvenes, algunos de apenas 20 años cuando terminó la guerra. Tenían décadas por delante para perfeccionar sus nuevas identidades. Con el tiempo, incluso ellos mismos empezaron a creer las historias que habían inventado. Si te gusta este vídeo y te suscribes al canal, nos ayudas a seguir revelando estas historias olvidadas que dieron forma a nuestro mundo. Nuremberg, noviembre de 1945. Mientras el mundo observaba el juicio de los líderes nazis en el tribunal más importante de la historia, una inquietante realidad se desarrollaba entre bastidores. Por cada criminal de guerra sentado en el banquillo de los acusados, decenas habían desaparecido sin dejar rastro. Y entre estos fugitivos, un grupo en particular era prácticamente imposible de localizar: las mujeres que custodiaban los campos de concentración. Las cifras revelan una historia devastadora sobre la justicia de la posguerra. De las aproximadamente 3.500 a 5.000 mujeres que sirvieron como guardias en campos nazis, solo unas 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949. Esto significa que más del 90% nunca fueron juzgadas por sus crímenes. ¿Por qué fue tan alta esta tasa de fugas? La respuesta radica en una combinación fatal de sesgo de género, caos administrativo y destrucción sistemática de pruebas. En primer lugar, el sesgo de género. Los planificadores de los juicios por crímenes de guerra se centraron principalmente en los peces gordos: líderes políticos, comandantes militares y jefes de campamento. Las guardias femeninas eran consideradas peces pequeños, incluso cuando habían participado directamente en asesinatos en masa. Esta asignación jerárquica de culpabilidad fue un error histórico que permitió que muchas mujeres criminales escaparan al castigo. Emma Zimmer personifica esta injusticia. Como supervisora principal de Bergen-Belsen, comandaba directamente a todas las guardias femeninas del campo. Participó personalmente en las selecciones que enviaron a miles de mujeres a las cámaras de gas. Supervisó castigos que resultaron en la muerte. Pero cuando Bergen-Belsen fue liberado, Zimmer simplemente no estaba allí. Había huido 3 días antes, haciéndose pasar por una refugiada fallecida. Con documentos falsos, viajó a la zona americana, donde se registró como Greta Müller, viuda de guerra que busca protección. Vivió tranquilamente en Baviera hasta 1975, cuando fue descubierta por casualidad durante una investigación sobre pensiones de guerra fraudulentas. Cuando finalmente fue llevada a juicio a los 68 años, Zimmer afirmó que simplemente era una empleada administrativa que nunca le hizo daño a nadie. Los sobrevivientes la identificaron como una de las guardias más crueles del campo, pero muchos testigos ya habían fallecido de vejez. Zimmer fue sentenciada a solo 8 años de prisión y cumplió apenas 3 antes de ser liberada por problemas de salud. El caso de Zimmer ilustra otro problema: el deterioro de las pruebas con el paso del tiempo. Cuanto más tardíos eran los juicios, más difícil resultaba probar la culpabilidad específica. Se perdían documentos, fallecían testigos y los recuerdos se volvían menos fiables. Los tribunales aliados también operaban con criterios inconsistentes. Los estadounidenses en Dachau se centraron en los crímenes cometidos en los campos liberados por las tropas estadounidenses. Los británicos en Lüneburg juzgaron principalmente los crímenes cometidos en Bergen-Belsen. Los franceses solo procesaron crímenes contra ciudadanos franceses. Los soviéticos utilizaron sus propios criterios dentro de sus territorios. Esta fragmentación creó enormes lagunas en el sistema judicial. Una guardia que hubiera trabajado en varios campamentos solo podía ser juzgada por delitos cometidos en uno de ellos, o podía eludir por completo el procesamiento si sus delitos principales habían ocurrido en territorios no controlados por el oficial que la arrestó. Maria Mandel, subcomandante de Auschwitz-Birkenau, fue capturada por los estadounidenses en 1945. Sin embargo, estos solo contaban con pruebas de sus crímenes contra prisioneros estadounidenses, una pequeña fracción del total de sus víctimas. Mandel fue extraditada a Polonia, donde fue juzgada y ejecutada en 1947, pero si hubiera sido juzgada únicamente por los estadounidenses,
probablemente habría recibido una condena mucho menor. La destrucción de pruebas por los propios nazis también obstaculizó gravemente la justicia. Heinrich Himmler había ordenado la destrucción de todos los registros de personal de los campos en los últimos meses de la guerra. Listas de personal, fotografías, informes disciplinarios. Todo fue quemado antes de la llegada de los aliados. Sin estos documentos, era prácticamente imposible probar que una mujer concreta hubiera trabajado en un campo determinado. Las autoridades aliadas se basaban principalmente en los testimonios de los supervivientes, pero muchos estaban demasiado traumatizados para ofrecer relatos detallados. Otros, sencillamente, no podían identificar a guardias específicos entre los cientos que habían visto. La situación empeoró aún más con el inicio de la Guerra Fría en 1947. Las prioridades políticas cambiaron drásticamente. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico contra la Unión Soviética. El discurso oficial pasó de la desnazificación a la reconciliación nacional. Se concedieron amnistías masivas, se redujeron las condenas, se abrieron cárceles. Muchos exguardias que cumplían largas condenas fueron liberados años antes de lo previsto. La justificación siempre fue la misma. Tenemos que seguir adelante. No podemos vivir en el pasado. Ya han sufrido bastante. Para los supervivientes, estas palabras sonaron como una segunda traición. Habían sobrevivido a los campos solo para ver cómo sus torturadores eran indultados por la misma sociedad que debería haberlos castigado. Irma Grese, ejecutada en 1945 a los 22 años, se convirtió casi en una excepción. La mayoría de sus compañeros guardias simplemente se mezclaron entre la multitud de refugiados y rehicieron sus vidas en otros lugares. Algunos huyeron a Sudamérica, otros se escondieron en pequeños pueblos alemanes. Muchos asumieron identidades completamente nuevas y formaron familias cuya verdadera naturaleza desconocían. Dorothea Binz, jefa de la Guardia de Ravensbrück, fue una de las pocas personas capturadas y ejecutadas en 1947. Sin embargo, su principal asistente, Margot Dreschel, logró escapar y vivió hasta 1996 como Martha Weber, una respetada maestra jubilada en un pequeño pueblo austriaco. Su verdadera identidad fue descubierta tras su muerte, cuando unas cartas personales la revelaron. La injusticia de estas fugas sigue vigente hoy en día. Deja tu opinión en los comentarios sobre cómo debería la sociedad abordar los crímenes que quedaron impunes durante décadas. Roma, marzo de 1947. En el convento de Santa María degli Angeli, un sacerdote austríaco entrega discretamente documentos de la Cruz Roja a una joven alemana de ojos azules. Los papeles la identifican como Ingrid Hoffmann, refugiada católica perseguida por los comunistas. Lo que el sacerdote ignora es que está ayudando a una antigua guardia de Auschwitz a escapar a Argentina. La mujer no es una refugiada inocente, es Anna Weber, quien durante 2 años supervisó los barracones infantiles de Birkenau, donde decidía qué niños serían enviados a las cámaras de gas. Pero eso no le importa al padre Alois Hudal, quien dirige una de las redes de fuga más efectivas para los anticomunistas en la Europa de posguerra. Esta es la historia de las rutas de escape, las rutas clandestinas, que permitieron a cientos de antiguos guardias nazis eludir la justicia. A diferencia de los comandantes varones, que habían estructurado organizaciones como Odessa, las mujeres dependían principalmente de redes de solidaridad religiosas, familiares e informales entre antiguos compañeros. El padre Hudal no actuó solo. La red incluía al sacerdote croata Krunoslav Draganović, que operaba una ruta a través de los Balcanes, y a decenas de otros clérigos que creían estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Para ellos, cualquier alemán que huyera de los soviéticos merecía ayuda, independientemente de lo que hubiera hecho durante la guerra. Las guardias femeninas se beneficiaron especialmente de esta percepción. Para los sacerdotes que ayudaron en las fugas, era inconcebible que jóvenes católicas alemanas pudieran haber cometido atrocidades. Se las consideraba víctimas de la propaganda nazi, no criminales de guerra. Margarete Fischer, antigua guardia de Bergen-Belsen, llegó al convento de Hudal en enero de 1947 con una historia conmovedora. Era una enfermera católica
que había sido obligada a trabajar en hospitales militares y ahora huía de la persecución comunista. Houdan la ayudó personalmente a obtener un pasaporte de la Cruz Roja y un pasaje en barco a Buenos Aires. Fisher vivió en Argentina hasta 1994, cuando falleció a los 84 años como Margarete Schneider, una respetada miembro de la comunidad alemana de Buenos Aires. Sus nietos argentinos descubrieron su verdadera identidad tras su muerte, al encontrar cartas escondidas en el ático de su casa. Pero no todos los fugitivos recurrieron a ayuda externa. Muchos crearon sus propias rutas de escape, utilizando conexiones familiares y redes de amistad. El caso de Hildegard Lachert, conocida en Majdanek como Brigitte la Sangrienta, ejemplifica esta estrategia de autoayuda criminal. Lachert llevaba planeando su fuga desde 1944. Se puso en contacto con familiares en Baviera, creó una identidad falsa llamada Helga Munch y estudió con meticulosidad la biografía de una enfermera que murió durante los bombardeos. Cuando Majdanek fue liberada por los soviéticos en julio de 1944, Lachert ya llevaba 3 semanas desaparecida. Viajaba oculta en convoyes de refugiados, haciéndose pasar siempre por una enfermera traumatizada. Su actuación fue tan convincente que consiguió un trabajo en un hospital militar estadounidense, donde trabajó durante 2 años atendiendo a soldados heridos. Una macabra ironía: las mismas manos que habían torturado a prisioneros ahora cambiaban los vendajes de sus liberadores. En 1948, Lachert emigró legalmente a Estados Unidos con documentos obtenidos a través de la Cruz Roja. Se casó con un empresario estadounidense y vivió en Queens, Nueva York, como una respetable ama de casa hasta que fue descubierta en 1973. Su caso inspiró la creación de la Unidad de Investigación de Crímenes de Guerra del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las rutas marítimas fueron especialmente importantes para los fugitivos. El puerto de Génova, en Italia, se convirtió en el principal punto de partida hacia Sudamérica. Semanalmente, partían barcos hacia Buenos Aires, Río de Janeiro y otros destinos sudamericanos, transportando una mezcla de refugiados legítimos y criminales de guerra. Emma Richter, antigua supervisora de Ravensbrück, embarcó en el Andrea Doria en septiembre de 1946, viajando como Elena Rossi, una refugiada italiana de origen alemán. Sus documentos indicaban que había perdido a toda su familia durante los bombardeos y que buscaba parientes lejanos en Brasil. La historia era lo suficientemente conmovedora como para evitar cualquier interrogatorio. Richter se estableció en São Paulo, donde fundó una pequeña escuela de alemán. Durante 40 años impartió clases a generaciones de hijos de inmigrantes y fue considerada una educadora ejemplar y entregada. Falleció en 1986 sin que se descubriera su identidad. Su verdadera identidad no se reveló hasta 2010, cuando se digitalizaron los archivos alemanes y se cotejaron con los registros de inmigración brasileños. Las redes familiares también fueron cruciales. Muchos guardias tenían parientes en Norteamérica o Sudamérica que habían emigrado antes de la guerra. Estos vínculos facilitaron tanto la obtención de visas como la integración en las comunidades de destino. Gerda Koch, antigua guardia de Buchenwald, huyó a Canadá en 1948 para reunirse con un tío que había emigrado en 1925. Su tío, un próspero agricultor de Saskatchewan, patrocinó su inmigración, presentándola como una sobrina huérfana que lo perdió todo en la guerra. Las autoridades canadienses, deseosas de recibir mano de obra cualificada, no investigaron a fondo. Koch trabajó en la granja de su tío durante 10 años antes de mudarse a Toronto, donde se casó y formó una familia. Se nacionalizó canadiense en 1958 y llevó una vida completamente normal hasta su muerte en 2001. Su familia solo descubrió su verdadera identidad cuando documentos alemanes se hicieron públicos en línea en 2015. Algunos fugitivos ni siquiera necesitaban salir de Europa. La división de Alemania en zonas de ocupación les brindó oportunidades para desaparecer dentro del propio país. Un guardia capturado en la zona soviética podía escapar a la zona estadounidense y viceversa. Las comunicaciones entre las autoridades aliadas eran limitadas y tardaban meses en procesarse.
Maria Stromberg, antigua guardia de Dachau, fue capturada por los estadounidenses en mayo de 1945, pero escapó durante su traslado a un centro de interrogatorios. Viajó a la zona soviética, donde se presentó como refugiada de la opresión capitalista estadounidense. Los soviéticos la registraron como obrera industrial y la enviaron a reconstruir fábricas en Alemania Oriental. Stromberg vivió 40 años como una respetable trabajadora comunista, llegando incluso a recibir medallas por su heroica contribución a la reconstrucción socialista. Murió en 1985 como una veterana condecorada del régimen de Alemania Oriental. Su verdadera identidad nunca fue descubierta por los propios alemanes orientales. El éxito de estas fugas dependía de 3 factores principales: planificación anticipada, identidades falsas convincentes y la capacidad de simular ser refugiados legítimos. Los guardias que planificaban sus fugas con antelación tenían tasas de éxito mucho mayores que aquellos que improvisaban en el último minuto. Estas vías de escape han cambiado el curso de la justicia internacional. Comparte tus reflexiones en los comentarios sobre cómo esto ha influido en nuestra comprensión de los crímenes de guerra. São Paulo, Brasil, 1963. Doña Elena sonríe dulcemente mientras reparte dulces a los niños del vecindario durante la fiesta de junio de la escuela. Es una respetada inmigrante alemana, profesora de piano y una católica devota que nunca se ha perdido una misa dominical. Sus vecinos brasileños la adoran por su generosidad y el delicioso Kuchen que siempre lleva a las fiestas de la comunidad. Lo que nadie sospecha es que el verdadero nombre de doña Elena es Hermine Braunsteiner y que entre 1940 y 1944 fue una de las guardias más brutales del campo de concentración de Majdanek. Los prisioneros la apodaron la yegua porque literalmente los aplastaba hasta la muerte con sus botas altas. Ahora, esas mismas manos que doblegaron a cientos de víctimas tocan el piano para niños en fiestas escolares. La historia de Braunsteiner ejemplifica cómo antiguos guardias nazis lograron crear una doble vida perfecta, transformándose en ciudadanos ejemplares mientras ocultaban pasados monstruosos. Estas transformaciones no fueron accidentales, fueron operaciones de reinvención personal, ejecutadas con precisión quirúrgica. Braunsteiner había planeado su nueva identidad en 1943, cuando se percató de que Alemania estaba perdiendo la guerra. Estudió con detenimiento la biografía de Elena Müller, una inmigrante alemana que falleció en São Paulo en un accidente de tráfico. Gracias a sus contactos en la comunidad alemana, obtuvo documentos que la identificaban como prima lejana de la fallecida. Cuando llegó a Brasil en 1946, Braunsteiner conocía al dedillo la historia de su nueva identidad. Nacida en Múnich, hija de comerciantes, perdió a su familia durante los bombardeos, trabajó como enfermera durante la guerra y decidió empezar de cero en Brasil para olvidar sus traumas. La historia era sencilla, conmovedora e imposible de verificar. Durante 30 años se labró una reputación intachable en la comunidad alemana de São Paulo. Se casó con un ingeniero austriaco, tuvo 2 hijos y participó activamente en la iglesia católica local. Impartía clases de piano para mantener a su familia y era conocida por su infinita paciencia con los niños difíciles. Sus alumnos la recordaban como la tía Elena, una mujer bondadosa que siempre llevaba un dulce en el bolsillo y jamás alzaba la voz. Cuando un niño tocaba algo mal, sonreía y decía: «No te preocupes, cariño, lo intentaremos de nuevo». La misma mujer que antes gritaba a los presos moribundos para que se levantaran más rápido, ahora consolaba a los niños frustrados con ejercicios de piano. El descubrimiento de Braunsteiner en 1973 fue puramente fortuito. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, investigaba a criminales de guerra en Nueva York cuando se topó con los registros de una tal Hermine Ryan, que se había vuelto a casar, cuya descripción física coincidía con la de Braunsteiner. Investigaciones posteriores revelaron que había utilizado varias identidades. Primero Helena Müller, en Brasil, y después Hermine Ryan, en Estados Unidos. Al ser interrogada por la policía estadounidense, Braunsteiner negó todo inicialmente. Más tarde admitió parcialmente: sí, había trabajado en Majdanek, pero solo como secretaria.
Nunca había maltratado a los prisioneros. Todo eran malentendidos amplificados por la propaganda de guerra. Pero los supervivientes de Majdanek que aún vivían la reconocieron de inmediato. «La yegua ha vuelto», dijo un superviviente polaco al verla en las fotografías de los periódicos. «Jamás olvidaré esas botas. Jamás olvidaré esa cara cuando sonreía, pisoteando a la gente». El juicio de Braunsteiner en 1975 reveló detalles espeluznantes sobre su doble vida. De día, en São Paulo, daba clases de piano a niños. De noche, en casa, guardaba recortes de periódicos sobre el heroísmo alemán durante la guerra. En sus cajones guardaba fotografías de uniformes nazis cuidadosamente escondidas entre partituras musicales. Sus hijos brasileños quedaron traumatizados por las revelaciones. Mamá nos enseñó a amar la música, a ser amables con los animales, a ayudar a los necesitados, dijo su hija en un comunicado. ¿Cómo pudo la misma persona que me daba besos de buenas noches haber matado a tanta gente? El caso de Dorothea Binz presenta un patrón similar de reinvención, pero con un final distinto. Binz era la jefa de guardias de Ravensbrück, al mando directo de más de 500 mujeres que supervisaban a 130.000 prisioneras. Era conocida por su eficiencia administrativa y su brutalidad personal, una combinación letal que convirtió a Ravensbrück en uno de los campos de prisioneros más mortíferos para mujeres. A diferencia de Braunsteiner, Binz no pudo escapar. Fue capturada por los británicos en mayo de 1945 e inmediatamente juzgada. Su caso ilustra cómo estas mujeres planeaban sus transformaciones. Durante los interrogatorios, reveló que había creado 3 identidades falsas distintas, con documentos ocultos en lugares diferentes. De haber escapado, se habría convertido en Margarete Hoffmann, una maestra de escuela primaria de un pequeño pueblo bávaro. Binz había estudiado meticulosamente la vida de la verdadera Margarete Hoffmann, quien murió en un atentado. Conocía el nombre de su escuela primaria, sus maestros y sus compañeros. Incluso tenía fotografías de la familia Hoffmann, obtenidas a través de contactos en la región. Era una operación de inteligencia digna de un servicio secreto profesional. Elisabeth Volkenrath, también de Ravensbrück, logró una transformación parcial. Escapó de la captura inicial asumiendo la identidad de Maria Weber, una refugiada de los Sudetes. Durante 2 años, trabajó como empleada doméstica en una granja bávara, donde la familia la consideraba una trabajadora ejemplar. El jefe de Volkenrath la describió como la mejor asistente que jamás hayamos tenido. María se levantaba antes del amanecer para ordeñar vacas, cuidaba con dedicación a los niños enfermos y nunca se quejaba del duro trabajo. Resultaba difícil conciliar esta imagen con la de la mujer que 2 años antes había supervisado ejecuciones masivas. Volkenrath fue capturada en 1947 durante una operación de búsqueda masiva de criminales de guerra. Aún así, casi logró mantener su falsa identidad. Solo cuando un superviviente de Ravensbrück la reconoció durante una sesión de identificación, se reveló su verdadera identidad. Durante el juicio, la familia bávara que la empleaba viajó para testificar a su favor. «Es imposible que nuestra María hiciera cosas tan horribles», dijo el empleador. «Cuidaba a nuestros hijos como si fueran suyos». Esta diferencia de opiniones ilustra cómo estas mujeres eran capaces de activar distintos aspectos de su personalidad según la situación. Irma Ide representa otro patrón interesante. Antigua guardia de Bergen-Belsen, huyó a Dinamarca en 1946, donde se casó con un pescador local y se integró plenamente en la identidad danesa. Durante 40 años, fue una miembro respetada de la comunidad pesquera de Esbjerg. Ide aprendió danés a la perfección, se convirtió al luteranismo y participó activamente en organizaciones benéficas locales. Era conocida por su bondad con los ancianos y su dedicación a las causas sociales. Organizaba colectas para huérfanos, visitaba a los enfermos en los hospitales y cuidaba de los animales abandonados. Su verdadera identidad no se descubrió hasta 1987, cuando ella misma confesó en una carta enviada al gobierno alemán. A los 78 años, atormentada por pesadillas y sentimientos de culpa, decidió limpiar su conciencia antes de morir. Su confesión conmocionó a toda la sociedad danesa,
que se negaba a creer que la dulce Ingrid pudiera haber participado en tales atrocidades. Estos casos muestran patrones consistentes en la construcción de identidades falsas, elección de biografías de personas que en realidad están muertas, creación de narrativas simples pero verificables, adaptación completa a las costumbres locales y desarrollo de reputaciones impecables en las nuevas comunidades. Pero también revelan algo más inquietante: la capacidad humana de compartimentar. Estas mujeres no eran psicópatas incapaces de sentir emociones normales. Eran capaces de amor maternal, generosidad genuina y compasión por los necesitados, siempre y cuando esto no entrara en conflicto con sus instintos de supervivencia. ¿Cómo es posible que las mismas personas capaces de tanta crueldad puedan demostrar una bondad genuina? Comparte tus reflexiones sobre esta complejidad de la naturaleza humana. Buenos Aires, diciembre de 1948. El barco Andrea Doria atraca en el puerto de Buenos Aires bajo un sol abrasador. Entre los cientos de inmigrantes europeos que desembarcan, una mujer alemana de 26 años lleva consigo únicamente una pequeña maleta y documentos de la Cruz Roja. Su nombre, según los papeles, es Ingrid Hoffmann, enfermera refugiada católica. En realidad, fue Martha Schneider, una antigua guardia de Auschwitz-Birkenau, quien supervisaba los barracones de los niños y decidía qué niños serían enviados a las cámaras de gas. Pero esto no les importó a las autoridades argentinas. Juan Perón estaba en el poder y su política era clara. Argentina necesitaba inmigrantes europeos para modernizarse y no iba a cuestionar mucho el pasado. Sudamérica se convirtió en un destino predilecto para los exguardias nazis fugitivos por razones tanto prácticas como políticas. Países como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay mantenían políticas de inmigración abiertas para los europeos, carecían de tradición en materia de cooperación judicial internacional y en muchos casos sus gobiernos simpatizaban abiertamente con ideologías autoritarias. Para las mujeres refugiadas, Sudamérica ofrecía ventajas específicas. La cultura patriarcal de la región implicaba que era menos probable que se sospechara de su participación en crímenes de guerra. Una joven refugiada alemana gozaría de la protección paterna, no de una investigación policial. Era la tapadera perfecta. Schneider ejemplifica cómo funcionó esta estrategia. Llegó a Buenos Aires con una historia conmovedora. Había perdido a toda su familia durante los bombardeos. Había trabajado como enfermera voluntaria para la Cruz Roja y buscaba un nuevo comienzo lejos de los recuerdos traumáticos de la guerra. Su relato conmovió a una familia germano-argentina que la acogió como a una hija adoptiva. Durante 2 años, Schneider trabajó como niñera para familias adineradas en Buenos Aires. Era considerada una joven ejemplar, religiosa, trabajadora y con una gran habilidad para tratar con niños. Sus empleadores la recomendaron a sus amigos, creando una red de contactos que consolidó su nueva identidad. En 1950 se casó con Roberto Méndez, un próspero empresario argentino e hijo de inmigrantes españoles. La boda se celebró en la Catedral de Buenos Aires, con la presencia de importantes figuras de la comunidad alemana local. Schneider se había convertido por completo en Ingrid Méndez, una respetable ama de casa porteñana. La pareja tuvo 4 hijos, todos criados como católicos argentinos que hablaban alemán en casa para honrar las tradiciones familiares. Schneider nunca les contó a sus hijos su verdadero pasado. Para ellos, mamá era una heroína de guerra que había cuidado a los heridos y escapado de la persecución comunista. Schneider vivió en Argentina durante 60 años y falleció a los 86 años en 2008, siendo la respetada matriarca de una numerosa familia de Buenos Aires. Sus 12 nietos argentinos descubrieron su verdadera identidad recién en 2015, cuando investigadores alemanes cotejaron datos de archivos nazis con registros de inmigración sudamericanos. Brasil ofrecía oportunidades similares. Getúlio Vargas, dictador brasileño entre 1930 y 1945 y nuevamente presidente entre 1951 y 1954, mantuvo políticas explícitas para atraer inmigrantes europeos. Documentos diplomáticos demuestran que las autoridades brasileñas sabían que estaban recibiendo a antiguos nazis, pero hicieron la vista gorda a cambio de mano de obra calificada.
Helga Weber, antigua supervisora de Ravensbrück, llegó a Río de Janeiro en 1947 con documentos que la identificaban como maestra de escuela primaria en busca de oportunidades educativas en el Nuevo Mundo. El cónsul brasileño en Roma, quien tramitó su visa, anotó en sus registros: excelente candidata, una alemana instruida que contribuirá a elevar el nivel cultural nacional. Weber se estableció en Blumenau, Santa Catarina, donde la comunidad alemana local la recibió con los brazos abiertos. Fundó una escuela germano-brasileña que se convirtió en un referente educativo en la región. Durante 50 años, educó a generaciones de hijos de inmigrantes y se la considera una pionera de la educación bilingüe en el sur de Brasil. Sus antiguos alumnos la recuerdan como una profesora exigente pero justa, que combinaba la disciplina alemana con el afecto maternal brasileño. La señora Helga era conocida por nunca alzar la voz, resolver conflictos con infinita paciencia y dedicar tiempo extra a los alumnos con dificultades. Resultaba difícil conciliar esta imagen con la de la mujer que había supervisado la muerte de miles de presas. Weber falleció en 1997, a los 89 años, rodeada de cientos de exalumnos que la veneraban. Su escuela sigue funcionando hasta el día de hoy, con una placa en la entrada que honra su memoria como una educadora visionaria que dedicó su vida a la educación de los jóvenes. La verdad sobre su pasado nunca se ha descubierto oficialmente. Chile representaba otro destino atractivo, especialmente después de 1973, cuando Augusto Pinochet llegó al poder. El régimen militar chileno simpatizaba abiertamente con los antiguos nazis y ofrecía protección a los refugiados anticomunistas. Documentos desclasificados revelan que la DINA, la policía secreta chilena, reclutaba activamente a antiguos oficiales nazis como asesores. Greta Richter, antigua guardia de la prisión de Bergen-Belsen, llegó a Chile en 1975 con recomendaciones directas de organizaciones alemanas vinculadas al nuevo régimen. Fue presentada como experta en administración penitenciaria y contratada para asesorar sobre reformas al sistema penitenciario chileno. Richter trabajó durante 15 años para el gobierno de Pinochet, aplicando al sistema penitenciario chileno técnicas de eficiencia administrativa aprendidas en los campos nazis. Fue considerada una empleada ejemplar por su capacidad para mantener el orden y maximizar la productividad en las cárceles. Tras el retorno de Chile a la democracia en 1990, Richter se jubiló como una respetada funcionaria pública y vivió una vida tranquila en Valparaíso. Falleció en 2010 sin haber sido investigada. Su obituario en el periódico local la describió como una mujer alemana que contribuyó a la modernización del sistema penitenciario nacional. Paraguay ofrecía el refugio más seguro de todos. Alfredo Stroessner, dictador paraguayo entre 1954 y 1989, mantuvo una política explícita de protección a los exnazis. Documentos revelan que más de 800 criminales de guerra vivían legalmente en Paraguay bajo la protección del Estado. María Koch, antigua guardia de Buchenwald, vivió 35 años en Asunción como Margarete Schulz, empleada del Ministerio de Educación de Paraguay. Trabajó en la revisión de los planes de estudio, introduciendo métodos pedagógicos alemanes en el sistema educativo nacional. Era considerada una técnica altamente cualificada y recibía un salario privilegiado. Koch vivía en una mansión en el centro de Asunción, frecuentaba la alta sociedad local y era miembro activa del club alemán. Sus vecinos paraguayos la veían como una representante de la eficiencia alemana que había contribuido a la modernización del país. Jamás sospecharon que había participado en el exterminio de miles de personas. La protección que le brindó Stroessner fue tan eficaz que Koch ni siquiera necesitó ocultar su identidad alemana. Utilizó documentos legales paraguayos, obtenidos mediante un decreto presidencial que otorgaba la ciudadanía automática a los refugiados anticomunistas de valor técnico. Fue una amnistía completa y oficial. Koch falleció en 1989, el mismo año en que Stroessner perdió el poder, siendo una respetada educadora jubilada. Su funeral se celebró en la Catedral de la Asunción, con la asistencia de funcionarios gubernamentales y líderes de la comunidad alemana. Fue enterrada con honores en el cementerio alemán de la Asunción, donde su lápida la identifica como
una educadora dedicada que contribuyó al progreso nacional. Estas historias sudamericanas revelan cómo gobiernos autoritarios protegieron conscientemente a criminales de guerra a cambio de asistencia técnica. No se trató de negligencia ni ignorancia, sino de una política deliberada de estados que priorizaron el beneficio práctico sobre la justicia internacional. Sudamérica ha dado refugio a criminales de guerra durante décadas. ¿Cómo crees que estos países deberían afrontar este legado histórico hoy en día? Comparte tu opinión. Berlín Occidental, octubre de 1952. En la oficina de la CIA en Clayalí, un oficial estadounidense entrega un sobre a una mujer alemana de mediana edad. Dentro hay un pasaporte estadounidense, dinero e instrucciones para una nueva vida en Estados Unidos. El oficial la llama nuestra experta en técnicas de interrogatorio. En realidad se trata de Herta Bote, una antigua guardia de Bergen-Belsen, conocida por torturar a prisioneros hasta la muerte. Esta escena, repetida cientos de veces durante los primeros años de la Guerra Fría, ilustra una de las páginas más oscuras de la justicia de la posguerra. Criminales de guerra nazis, incluidas antiguas guardias femeninas, fueron protegidos y reclutados a sabiendas por ambos bandos del conflicto ideológico que dividió al mundo. El cambio comenzó en 1947, cuando quedó claro que la Unión Soviética y Estados Unidos eran ahora enemigos, no aliados. Alemania, que debía ser desasificada, se convirtió en una pieza estratégica clave del nuevo conflicto, y los antiguos nazis, que debían ser castigados, se convirtieron en valiosos recursos en la lucha contra el comunismo. Para las antiguas guardias femeninas, este cambio de prioridades fue una inesperada ventaja. Muchas poseían habilidades específicas que interesaban a los servicios de inteligencia. Hablaban varios idiomas, conocían técnicas para controlar multitudes y tenían experiencia en gestionar personas bajo presión. Era un macabro eufemismo para la tortura y el asesinato en masa. Herta Bote ejemplifica esta transformación de criminal a agente útil. Capturada por los británicos en 1945, fue juzgada y condenada a 10 años de prisión por crímenes de guerra. Sin embargo, en 1951 fue liberada discretamente y transferida a custodia estadounidense. Documentos desclasificados décadas después revelaron el motivo. Había sido reclutada como consultora en técnicas avanzadas de interrogatorio. Bote trabajó para la CIA durante 3 años, entrenando a agentes en métodos para quebrar la resistencia psicológica de los prisioneros comunistas. Sus técnicas se basaban directamente en experiencias con prisioneras en Bergen-Belsen, privación del sueño, aislamiento prolongado, humillación sistemática y presión psicológica mediante amenazas a familiares. En 1954, como recompensa por sus servicios, Bote recibió la ciudadanía estadounidense y una nueva identidad. Herta Williams, refugiada alemana especializada en psicología aplicada, se instaló en Chicago, donde trabajó como consultora para empresas de seguridad privada. Vivía en un apartamento confortable, recibía una generosa pensión de la CIA y era respetada como especialista alemana en recursos humanos. Bote falleció en 1976 como una ciudadana estadounidense ejemplar. Su obituario en el Chicago Tribune la describió como una inmigrante alemana que contribuyó al avance de las técnicas de entrevista y la evaluación psicológica. No se mencionó su pasado en campos de concentración ni su trabajo para los servicios de inteligencia. El caso de Hildegard Leichert demuestra cómo la Unión Soviética también protegió a antiguos nazis cuando le convenía. Capturada por los soviéticos en 1945, Leichert debía haber sido ejecutada por sus crímenes en Majdanek, pero la NKVD, precursora de la KGB, descubrió que hablaba con fluidez polaco, checo y ruso, idiomas valiosos en la nueva realidad geopolítica. Leichert fue trasladada discretamente a un campo de reeducación en Siberia, donde pasó 5 años entrenándose como agente doble. Su misión consistía en infiltrarse en redes de antiguos nazis en Europa Occidental e informar sobre actividades que pudieran interesar a la inteligencia soviética. En 1950 fue liberada con una nueva identidad, Olga Kozlova, una comunista alemana perseguida por los capitalistas occidentales. Regresó a Alemania Oriental,
donde trabajó para la Stasi, policía secreta de Alemania Oriental, durante 20 años, vigilando comunidades de refugiados e identificando posibles agentes occidentales. Lachert vivía en Berlín Oriental como una respetable empleada del Partido Comunista. Era miembro activa del Comité de Mujeres Antifascistas y recibía con frecuencia medallas por su heroica contribución a la lucha contra el imperialismo. Sus vecinos la veían como un ejemplo de mujer alemana que había visto la luz y abrazado el socialismo. La protección que le ofrecieron los soviéticos fue tan eficaz que Lachert ni siquiera necesitó ocultar por completo su pasado nazi. La versión oficial era que había sido obligada a trabajar en campos de concentración y que luego se había redimido mediante la reeducación socialista. Era la narrativa perfecta para el régimen comunista. Lachert falleció en 1995 como veterana condecorada de Alemania Oriental. Su funeral se celebró con honores militares, incluyendo una guardia de honor de la Stasi retirada. Fue enterrada en el cementerio de los héroes socialistas de Berlín, donde su lápida la identifica como una antifascista ejemplar que dedicó su vida a la causa de la paz mundial. Los estadounidenses también desarrollaron operaciones específicas para reclutar a antiguas guardias femeninas. La Operación Paperclip, famosa por traer a científicos nazis como Werner von Braun a Estados Unidos, tuvo una versión más pequeña y secreta centrada en especialistas en control de población, un eufemismo para referirse a las guardias de los campos de concentración. Emma Richter, antigua supervisora de Ravensbrück, fue una de las beneficiarias de esta operación. Reclutada en 1948, fue trasladada a Estados Unidos, donde trabajó como consultora del Departamento de Defensa en técnicas para la gestión de poblaciones hostiles. Sus informes influyeron en las políticas estadounidenses en las zonas ocupadas y, posteriormente, en conflictos como la Guerra de Corea. Richter elaboró manuales para pacificar a la población civil, basándose en su experiencia en Ravensbrück. Recomendó la separación de familias, estrictos controles de movimiento y un sistema de privilegios y castigos para fomentar la cooperación. Estas tácticas fueron adaptadas directamente del sistema de campos de concentración nazis. Durante la década de 1950, Richter vivió en Washington como la doctora Emma Richardson, especialista en sociología aplicada. Impartió clases en la Universidad de Georgetown. Trabajó como consultora para agencias gubernamentales y era considerada una autoridad nacional en gestión de conflictos internos. Estudiantes y colegas la respetaban como una académica brillante con una experiencia única en situaciones de emergencia. El descubrimiento de estos programas de reclutamiento no se produjo hasta décadas después, cuando se desclasificaron documentos en los años 70 y 80. El escándalo fue enorme, pero la mayoría de los antiguos guardias que habían sido reclutados ya habían fallecido de viejos. La justicia llegó demasiado tarde. John Loftus, historiador estadounidense que investigó estos programas, estimó que al menos 200 exguardias femeninas fueron protegidas a sabiendas por gobiernos occidentales durante la Guerra Fría. No fue negligencia, afirmó Loftus, fue una política deliberada de utilizar a criminales de guerra como instrumentos contra el comunismo. La parte soviética era igualmente cínica. Documentos de los archivos de la Stasi revelan que más de 150 exguardias trabajaron para los servicios de inteligencia de Alemania Oriental. Se les presentaba como antifascistas redimidos y se les utilizaba para vigilar las actividades de antiguos nazis en Europa Occidental. Esta protección mutua creó una situación absurda. Antiguos guardias nazis que trabajaban para estadounidenses espiaban a antiguos guardias nazis que trabajaban para soviéticos, mientras que otros antiguos guardias vivían pacíficamente en Sudamérica sin molestar a nadie. La Guerra Fría había transformado a los criminales de guerra en peones de un juego geopolítico global. La ironía es devastadora. Las mismas potencias que se unieron para derrotar al nazismo ahora competían por reclutar a sus agentes. Lo que debería haber sido una campaña por la justicia se convirtió en un mercado de oportunidades para criminales con habilidades útiles. La Guerra Fría protegió a criminales de guerra que debían haber sido castigados. ¿Cómo influyó esto en nuestra percepción de la justicia internacional frente a los intereses políticos? Viena, Austria,
marzo de 1961. Simon Wiesenthal examina con detenimiento una fotografía descolorida hallada en archivos austriacos. La imagen muestra a un grupo de guardias femeninas de Mauthausen, todas sonriendo a la cámara durante un descanso. Un rostro en particular le llama la atención, el de una joven rubia de ojos claros, identificada en el reverso como Aufseherin Schmidt. Wiesenthal compara la foto con los registros de inmigración a Estados Unidos. El rostro coincide exactamente con el de Ingrid Mueller, quien emigró a Nueva York en 1948. Tras 20 años de meticulosa investigación, el cazador de nazis más famoso del mundo acababa de descubrir que una antigua guardia de un campo de concentración vivía pacíficamente como una respetable ciudadana estadounidense. El tardío descubrimiento de antiguas guardias nazis que habían rehecho sus vidas se convirtió en una de las misiones más complejas y controvertidas de los años 60 a 80. A diferencia de los principales criminales de guerra, que dejaron un extenso rastro documental, las guardias femeninas eran fantasmas burocráticos, presentes en pocas fotografías, mencionadas en pocos informes, recordadas por supervivientes traumatizados. La obra de Wiesenthal simbolizó un cambio fundamental en el enfoque de la justicia para los crímenes nazis. En la década de 1950, la atención se centraba en los peces gordos, líderes políticos, comandantes militares, artífices del Holocausto. Pero en la década de 1960, una nueva generación de investigadores se percató de que miles de personas, consideradas peces pequeños, habían escapado completamente a la justicia. Para las antiguas guardias, este cambio de enfoque fue un duro golpe. Durante 15 o 20 años habían vivido con la creciente sensación de que el mundo las había olvidado, de que sus crímenes habían sido absorbidos por el tiempo, de que sus nuevas identidades eran permanentes y seguras. De repente, descubrieron que personas como Wiesenthal nunca habían dejado de buscarlas. El caso de Hermine Braunsteiner ilustra cómo se produjeron estos descubrimientos. En 1964, Wiesenthal investigaba a delincuentes en Majdanek cuando encontró múltiples referencias a una guardia conocida como la Yegua, una mujer que literalmente pisoteaba a los prisioneros hasta la muerte. Los testigos la describían consistentemente como joven, rubia, alemana y extremadamente cruel. Tras años de paciente investigación, se descubrió que la Yegua se llamaba Hermine Braunsteiner y había emigrado a Estados Unidos después de la guerra. Los registros de inmigración indicaban que se había casado con un estadounidense y vivía en Queens, Nueva York, como una respetable ama de casa. Cuando fue confrontada en 1973, Braunsteiner lo negó todo inicialmente. Más tarde admitió haber trabajado en Majdanek, pero solo como secretaria administrativa. Afirmó que nunca había maltratado a los prisioneros. Todo fue un malentendido, amplificado por la propaganda de guerra. Era la defensa habitual de los exnazis, descubiertos décadas después. Pero los supervivientes de Majdanek, que aún vivían, la identificaron de inmediato. «Jamás olvidaré esas botas», dijo un superviviente polaco. «Jamás olvidaré su sonrisa mientras pisoteaba a la gente». El testimonio fue devastador e irrefutable. Braunsteiner se convirtió en la primera persona extraditada desde Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. Su caso sentó un precedente legal crucial. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, independientemente del tiempo transcurrido. Fue juzgada en Alemania Occidental y condenada a cadena perpetua en 1981. El descubrimiento de Braunsteiner inspiró una oleada de investigaciones similares. Los cazadores de nazis se dieron cuenta de que muchos exguardias habían seguido patrones predecibles: emigrar a países con grandes comunidades alemanas, casarse con personas locales para obtener la ciudadanía y establecerse en suburbios de clase media, donde pasarían desapercibidos. Beate Klarsfeld, una cazadora de nazis franco-alemana, desarrolló técnicas específicas para localizar a antiguas guardias femeninas. Analizó registros matrimoniales en comunidades germano-estadounidenses, buscando mujeres que hubieran llegado solas tras la guerra y se hubieran casado poco después. Contrastó esta información con listas del personal de los campos de concentración que encontró en archivos alemanes. Su método funcionó de maravilla. En 1978, Klarsfeld descubrió que el Friederinkel
antigua guardia del Ravensbrück, vivía tranquilamente en California como Elfriede Weber, una respetable jubilada de una comunidad germano-estadounidense. Rinkel se había casado con un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial en 1959 y vivió 60 años como una ciudadana estadounidense ejemplar. Al ser confrontada, Rinkel confesó de inmediato. A sus 85 años, declaró estar cansada de guardar secretos y dispuesta a afrontar las consecuencias. Fue una de las pocas exguardias descubiertas que mostró un arrepentimiento genuino. Debido a su avanzada edad, fue deportada a Alemania, pero nunca fue juzgada, y falleció en 2018 a los 95 años. El trabajo de los cazadores de nazis ha revelado patrones fascinantes sobre cómo los antiguos guardias construyeron sus nuevas vidas. La mayoría optó por países de habla inglesa o comunidades alemanas en Sudamérica. Casi todos se casaron en los 5 años posteriores a su llegada, a menudo con veteranos de guerra o inmigrantes de otras nacionalidades. Pocos mantuvieron el contacto con otros antiguos guardias, una astuta precaución que dificultó su descubrimiento, pero también reveló que muchas habían formado familias verdaderamente amorosas. Resultaba perturbador descubrir que mujeres capaces de una crueldad extrema también podían ser madres cariñosas y esposas devotas. Esta dualidad desconcertó a los investigadores y complicó los juicios morales. Ryan Tubridy, investigador estadounidense especializado en criminales de guerra nazis, se topó repetidamente con esta paradoja. Descubrimos mujeres que habían torturado a niños en campos de concentración, pero que criaban a sus propios hijos con un amor inmenso, afirmó. Era imposible conciliar estas dos realidades en una misma persona. El caso de Oskar Gröning, el contable de Auschwitz, juzgado en 2015 a los 94 años, sentó nuevos precedentes para los juicios tardíos. Aunque era hombre, su juicio creó jurisprudencia aplicable a futuros descubrimientos relacionados con antiguas guardias femeninas. El tribunal alemán determinó que la participación consciente en el sistema de exterminio era suficiente para constituir complicidad en asesinatos en masa. Esta nueva doctrina legal implicaba que los antiguos guardias ya no necesitaban ser culpables de crímenes específicos contra personas específicas. Bastaba comprobar que habían trabajado a sabiendas en campos de exterminio. Fue un cambio revolucionario que aumentó considerablemente la probabilidad de futuras condenas, pero el tiempo se agotaba rápidamente. Para la década de 1980, cualquier exguardia que aún viviera tendría al menos 60 años. Muchos estaban enfermos, cuando no moribundos. La oportunidad para una verdadera justicia se desvanecía a pasos agigantados. En 1987, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó la Unidad Especial de Investigación, OSI, con el propósito específico de localizar a criminales de guerra nazis en territorio estadounidense. Se estima que la OSI investigó más de 1.200 casos durante sus 30 años de funcionamiento, incluyendo al menos 80 casos relacionados con antiguas guardias femeninas. La mayoría de estos casos nunca llegaron a juicio. Las sospechas se disiparon antes de que concluyeran los procedimientos, o se consideraron prescritas, o simplemente no había pruebas suficientes para una condena. Pero la existencia de la OSI transmitió un mensaje claro. Nunca es demasiado tarde para que la justicia capture a los criminales de guerra. ¿El descubrimiento tardío trajo justicia o fue solo una satisfacción simbólica? Comparte tu opinión sobre juzgar a personas mayores de 80 años por crímenes cometidos décadas atrás. Long Island, Nueva York, noviembre de 1973. Jennifer Ryan abre la puerta de su casa y se encuentra con 2 agentes del FBI en el umbral. «Necesitamos hablar de su suegra», dice uno de ellos. Jennifer no entiende. Hermine Ryan es una dulce abuela de 82 años que prepara las mejores galletas con chispas de chocolate del vecindario y nunca se ha perdido una función escolar de sus nietos. ¿Qué podría querer el FBI de ella? 2 horas después, Jennifer descubrió que su querida suegra era en realidad Hermine Braunsteiner, una antigua guardia de la prisión de Majdanek conocida como la Yegua por matar a golpes a los presos. La mujer que tejía bufandas para sus nietos había torturado a miles de personas 3 décadas antes.
La familia Ryan jamás se recuperó del shock. Esta escena se repitió cientos de veces durante las décadas de 1960 y 1980, cuando los cazadores de nazis comenzaron a descubrir a antiguos guardias que habían rehecho sus vidas como ciudadanas respetables. Para las familias de estas mujeres, hijos, nietos, cónyuges que desconocían el pasado, estos descubrimientos fueron traumas devastadores que cambiaron sus vidas para siempre. El caso de la familia Ryan ejemplifica el impacto psicológico de estas revelaciones. Los hijos de Hermine Braunsteiner, nacidos en Estados Unidos, crecieron escuchando historias sobre cómo su madre había ayudado a los heridos durante la guerra y huido de la opresión comunista. Era una narrativa heroica que transformó a su madre en una víctima valiente, no en una perpetradora de atrocidades. Cuando se supo la verdad, los hijos de Braunsteiner se negaron a aceptarlo. «Imposible», dijo su hijo mayor. «Mi madre jamás le haría daño ni a una mosca. Me enseñó a ser amable con los animales, a ayudar a los necesitados. La confunden con otra persona». Esta negación era comprensible, pero insostenible. Las pruebas eran abrumadoras. Fotografías, documentos, testimonios de los supervivientes. Poco a poco, la familia se vio obligada a aceptar que la mujer a la que amaban había cometido crímenes inimaginables. El proceso fue psicológicamente devastador. «Fue como descubrir que no conocías a tu propia madre», dijo la hija de Braunsteiner en una entrevista años después. Todos los recuerdos felices quedaron manchados. Cuando la veía tejer, pensaba, esas manos mataron gente. Cuando me abrazaba, pensaba, esos brazos portaron instrumentos de tortura. Fue insoportable. La familia se desintegró rápidamente. El esposo estadounidense de Braunsteiner, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había luchado contra los nazis, cayó en una profunda depresión. «Dormí al lado de un nazi durante 30 años», repetía obsesivamente. «¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego?» Murió de un ataque al corazón en 1975, 2 años después de las revelaciones. Los niños intentaron mantener la distancia emocional durante el juicio de su madre, pero fue imposible. Los medios internacionales cubrieron el caso intensamente. Vecinos y compañeros de trabajo los miraban con una mezcla de morbosa curiosidad y recelo. Algunos parecían creer que las tendencias nazis eran hereditarias. «No solo perdimos a nuestra madre, sino también nuestra identidad», dijo el hijo menor. «Éramos una familia estadounidense normal de Long Island. De repente, éramos niños nazis. La gente nos trataba como si estuviéramos contaminados por algo cuya existencia desconocíamos». El caso de Elfriede Rinkel, descubierta en California en 2006, demostró cómo estas revelaciones afectaron incluso a familias preparadas para la posibilidad. El esposo de Rinkel, Fred, era hijo de refugiados judíos alemanes. Siempre supo que su esposa había trabajado durante la guerra, pero creía que la habían obligado a trabajar en fábricas. Cuando los investigadores revelaron que Elfriede había sido guardia en Ravensbrück, Fred inicialmente defendió a su esposa. «Era solo una joven que seguía órdenes», dijo. «No tenía otra opción. Era simplemente trabajo administrativo». Era la misma justificación que muchos exguardias utilizaban para defenderse. Pero cuando los supervivientes de Ravensbrück identificaron a Elfriede en fotografías y describieron sus acciones concretas, Fred se vio obligado a afrontar la realidad. Su esposa no había sido víctima de las circunstancias, sino que había participado activamente en las atrocidades. Sus 60 años de matrimonio se habían convertido en una farsa retrospectiva. ¿Cómo puedes seguir queriendo a alguien después de descubrir que participó en el exterminio de personas como tus propios padres?, preguntó Fred a su terapeuta. ¿Cómo separas a la mujer que te cuidó cuando estabas enfermo de la mujer que torturó prisioneros? Son la misma persona, pero mi mente no puede aceptarlo. Fred desarrolló demencia precoz, que los médicos atribuyeron en parte al estrés traumático de la revelación. Murió en 2009 sin haber resuelto nunca sus sentimientos encontrados hacia su esposa. En el funeral, sus hijos y nietos no sabían si llorar al hombre que habían perdido o el descubrimiento que lo había destruido. Los nietos de estos antiguos guardias se enfrentaron a desafíos únicos. Muchos adoraban a sus abuelas como figuras maternas primordiales, sobre todo cuando sus padres trabajaban.
Descubrir que su querida abuela había participado en el Holocausto les generó traumas psicológicos complejos que los terapeutas aún estudian. Sarah Braunsteiner, nieta de Hermine, tenía 16 años cuando se reveló la verdad. Mi abuela me enseñó alemán, me contaba cuentos de hadas, me llevaba a pescar, recuerda. Era mi persona favorita en el mundo entero. Después de las revelaciones, ya no podía mirarla sin ver un monstruo, pero tampoco podía dejar de quererla. Era demasiado confuso y doloroso. Sarah desarrolló un trastorno de estrés postraumático y pasó años en terapia intentando reconciliar sus recuerdos positivos con la realidad histórica. Los terapeutas me decían que podía querer a la abuela que conocí sin aprobar que fuera nazi, dijo. Pero en la práctica es casi imposible separar a esas dos personas. Muchos descendientes se cambiaron el nombre para escapar de la asociación familiar. Robert Ryan, hijo de Hermine Braunsteiner, se cambió el nombre legalmente 3 veces y se mudó a otro estado. Quería desaparecer por completo, dijo. Cada vez que alguien busca mi antiguo nombre en Google, aparece hijo de un guardia nazi. Es una marca que nunca desaparece. Algunos descendientes han respondido convirtiéndose en activistas de la memoria del Holocausto. Jennifer Teague, nieta de Amon Gott, el comandante de Plaszow retratado en la lista de Schindler, descubrió su ascendencia a los 38 años y se convirtió en educadora sobre el Holocausto. No puedo cambiar lo que hizo mi abuelo, dijo, pero puedo usar su historia para educar a la gente sobre los peligros del odio. Otros optaron por el silencio absoluto. Michael Weber, nieto de un exguardia no identificado, cortó todo contacto con su familia alemana tras descubrir la verdad. Prefiero vivir como huérfano a cargar con este legado, declaró. Hay verdades demasiado difíciles de soportar. Los terapeutas especializados en trauma generacional observaron patrones consistentes en estas familias. Negación inicial, ira dirigida a los investigadores. ¿Por qué no dejaron el pasado en paz? Culpa irracional por lo que hicieron los familiares y aceptación final acompañada de depresión duradera. Descubrir que un ser querido cometió atrocidades genera un tipo específico de trauma, explicó la doctora Elena Rosenberg, terapeuta especializada en descendientes de perpetradores nazis. Es diferente a perder a alguien por muerte o enfermedad. Es perder a alguien al descubrir que en realidad nunca lo conociste. La Alemania moderna ha desarrollado programas de apoyo específicos para los descendientes de perpetradores nazis. Los grupos de terapia permiten compartir experiencias similares sin temor a ser juzgados. No se trata de perdonar a nuestros antepasados, explicó un participante. Se trata de cómo seguir viviendo tras descubrir que personas a las que queríamos participaron en un genocidio. Estos programas revelaron que el trauma generacional afecta incluso a la 3ª y 4ª generación. Bisnietos de antiguos guardias relatan pesadillas sobre los campos de concentración, a pesar de no haber conocido nunca a sus bisabuelas. Es como si la culpa y la vergüenza se transmitieran genéticamente de generación en generación. La historia que acabas de escuchar reveló cómo cientos de guardias nazis escaparon de la justicia y rehicieron sus vidas en silencio, pero representan solo una pequeña parte de un fenómeno mucho mayor y más perturbador. Miles de soldados de las SS, hombres que ejecutaron directamente las órdenes más brutales del régimen nazi, también desaparecieron después de 1945 y jamás fueron encontrados. Estos hombres no fueron meros cómplices, fueron los perpetradores directos del genocidio. ¿Cómo lograron esconderse? ¿Dónde vivieron? ¿Cuántos podrían seguir con vida? En el próximo video descubrirás los secretos más oscuros sobre los soldados nazis que nunca fueron alcanzados por la justicia.